Borges fue, por supuesto, uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura universal, pero por sobre todo fue el más gran lector que la historia universal ha conocido. Y podemos decir que la literatura existe antes y después de Borges. Se cumplen 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges, un escritor argentino y universal. Leerlo y escucharlo no es ir al museo, es ir a una fiesta. En este documental cruzamos al inmortal con escritores jóvenes, que eran niños cuando él murió y que hoy lo leen y lo admiran. Capítulo 1, la escritura. 2, la biblioteca. 3, Borges. 4, Buenos Aires. 5, la obra. 6, amor y amistad. 7, el mundo. 8, el Nobel. 9, la ceguera. 10, la muerte. La primera revelación que yo recibo es la del principio y la del fin. Eso siempre lo sé. Ahora, lo que yo tengo que inventar o descubrir, ambas palabras lógicamente son iguales, es qué sucede entre el principio y el fin. A eso yo tengo que inventarlo y tengo que inventar también qué país conviene, los nombres de los personajes, la época en que debe suceder. Eso me estaba después. Pero siempre sé el principio y el fin. El método de Borges de saber el principio y conocer el final es una estructura que él va completando hacia ese final. Pero lo que logra es que el texto tenga una columna vertebral muy fuerte, ¿no? Hay otros escritores que no saben cómo va a terminar el relato y entonces son cuentos o textos de búsqueda que se están como buscando a sí mismos todo el tiempo y a veces son medio invertebrados, digamos. En Borges claramente hay una estructura de hierro detrás, ¿no? Además, le sale bien porque simula no saber. Esto me lo contaron una vez de una manera y otra vez de otra, dice en el cuento La intrusa. Así que yo le voy a agregar detalles literarios. Ya sabe todo, pero simula que lo está inventando en ese momento, pero es parte de su actuación, ¿no? Après, j'ai tâché de construire une phrase, à ne pas... Enfin, après... Trop de mots, éviter les synonymes. Après, toujours, par exemple, répéter un mot plutôt que de chercher un synonyme. Je préfère répéter un mot. Et l'essentiel aussi avait cette idée. Il fallait répéter les mots puisqu'on répète. C'était l'idée. Alors, pourquoi changer le mot? Hablando en francés, Borges probablemente les está bajando un poco de línea a los franceses. Puede ser que en general son en lo literario bastante rebuscados y justamente de buscar la palabra difícil, ¿no? Entonces tiene razón lo que dice Borges ahí. La palabra se puede repetir, si no terminás en una especie de lenguaje así de comisaría, ¿no? De primero, viste que ponen el rodado, el vehículo, el automóvil, ¿no? Distintas maneras de decir una misma cosa. Y para el lector es más difícil además, porque tenés que conectar todos esos sinónimos como en la cabeza dándote cuenta de que son la misma palabra. Que la emoción es necesaria para la creación estética. Si una persona escribe en frío, no puede hacerlo. Es absurdo suponer que puedan fabricarse poemas. El resultado puede parecer una fabricación, pero si no hay emoción, es imposible escribir. Y no hay necesidad de escribir tampoco. Yo escribo para desahogarme. Anoche tuve ocasión de decir que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribiría en mi isla desierta, sin ninguna esperanza de ser leído. Escribo para desahogarme, es interesante eso. Sin duda una persona, Borges, que necesitaba desahogarse y la única manera que tenía era la poesía o la literatura. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso en un público selecto o en un público, digamos, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo más sencillo posible.
buscaba defender la idea de que el escritor tiene que ser una persona sencilla y no un prócer parado sobre su columna de mármol. Le gustaba mostrar que el escritor poeta era el hombre sencillo que camina por la ciudad y habla mucho de ese deambular por Buenos Aires, sobre todo en los años 30. Ahí está caminando en Plaza San Martín. La tarea de ser poeta no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta, digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta continuamente, se ve asaltado por la poesía. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me había imaginado mi paraíso personal como una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Yo creo que la centralidad del tema de la biblioteca en Borges está en su calidad de lector, que es, por un lado, una calidad justamente muy alta, en el sentido que es posiblemente uno de los lectores más importantes que tuvimos en la literatura argentina, además de escritor, ¿no? No hablo ahora de lo que él escribió, sino el modo en que leyó. ¿Por qué eligió algunos libros? ¿Qué dijo de esos libros? Yo diría que la biblioteca de mi padre ha sido el acontecimiento capital de mi vida. Yo diría que, a diferencia de Alonso Quijano, que se atrevió a salir y a tratar de ser y a lograr a veces ser Don Quijote, yo no he salido nunca de esa biblioteca. Y en esa biblioteca infantil y paterna están todos los libros de los que él va a hablar durante toda su vida y los libros sobre los que se va a apoyar prácticamente todo su sistema de lectura y toda su obra. Podríamos decir que la biblioteca, en cierto modo, es lo que define a un escritor. Hay otra frase muy linda de Borges que dice que ordenar una biblioteca es ejercer silenciosamente el arte de la crítica literaria. Yo me concedió lo que mi padre me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran en la lectura no una obligación sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Vamos a hablar de placer obligatorio. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si el libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. Borges captó muy bien el peligro en el que cae la literatura cuando es enseñada de modo obligatorio en los colegios argentinos. Me entristece a veces comprobar que hay una equivocación generalizada, que es creer que Borges es un tipo serio, aburrido, que te manda a leer libros densos. Y no, Borges es esto. Borges es un tipo mucho más libre y divertido que te dice, si no te gusta un libro, tiralo. Si soy bueno o malo como escritor, pero creo ser, bueno, un excelente y un agradecido lector. Tengo un poema en el que digo más o menos, bueno, que otros se jacten de lo que han escrito. Y yo me jacto de lo que he leído. Borges como lector agradecido es otro de sus eslogans más clásicos y más queribles. Y me parece que es querible porque lo que está haciendo ahí es también socializar la experiencia de la literatura. Ese es uno de sus gestos más generosos y más lindos. Decir, bueno, no importa el modo que escribas y ni siquiera importa si escribís. Lo que importa es qué lees, cómo lees y si lees, y eso es algo que podemos hacer todos. Usted buscaría en vano en este caso un ejemplar de un libro mío. Yo cuido mucho mi biblioteca. ¿Quién soy yo para hombrearme con Virgilio, por ejemplo? O con Lugones, nadie. No hay libros míos en esta casa. Es tan exagerada su modestia que se vuelve entrañable y querible. Uno es el Borges personal.
Yo creo que en este momento es el que está hablando con ustedes. Y el otro es el Borges público, un personaje que me desagrada mucho, al cual suele hacer los reportajes, suele aparecer en el cinematógrafo. Yo no tengo nada que ver con ese Borges, yo no tengo nada que ver con el Borges oficial. El hecho de ser miembro de la Academia Argentina de Letras, el hecho de pertenecer a tal o cual corporación, todo eso pertenece al Borges oficial. Todo eso me toca muy poco, no tiene nada que ver conmigo. Yo soy el Borges íntimo, es decir, creo que no haber cambiado desde que era niño. Él entendió mucho la diferencia entre escribir y ser escritor. Él entendió la diferencia entre escribir, producir y el personaje que uno después arma para los medios, y que eso es un chiste, que eso no tiene nada que ver con la literatura. A mí de este fragmento lo que más me gusta es esta idea de que no hay dos Borges, no habla solo del personal y el oficial, sino de tres. El personal, el oficial y el íntimo, que parece ser el que más le interesa. Él dice que el íntimo es el que fue siempre, pero que aprendió a expresarse, y ahí se entiende que el íntimo es su voz, la voz con la que escribe. ¿Por eso le gustan tanto los gatos? Es un gato muy independiente. Como todos los gatos. Sí, claro. Los perros son serviles y el gato no. El gato es como yo, individualista, anarquista individualista, como yo. Tenía una cosa como un poco dicotómica que es interesante entre esta idea de la libertad, ¿no? Cuando él dice anarquista, no está pensando en un anarcocomunista, está pensando en un libertario prácticamente. Y hay un culto de la libertad en su obra que a la vez convive con esta contradicción, ¿no? Con la idea de que no existe el libre albedrío, ¿no? O que quizás es una ficción que necesitamos, el libre albedrío, pero que nunca vamos a saber si es verdad, y probablemente no lo sea. Creo que es una convivencia que siempre sostuvo y que no solamente tiene que ver con una dicotomía entre sus posiciones políticas y sus posiciones estéticas, sino que es algo más contradictorio, como profundo a su voz y a su ser. El maestro Borges nos ha hecho el honor de venir desde Argentina. Mirada tan rara que tenía cuando hablaba en público. ¿Qué distancia ve usted, por ejemplo, maestro, hablando de estas cosas, de la evolución, de la transformación, de entre el Borges de hace 20 años y el de hoy? Yo creo que esencialmente somos el mismo. Pero el de hoy ha aprendido algunas astucias, aprendió algunas destrezas y algunas modestias también. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. A mí lo que más me sedujo de esto que dice, esta idea de todo está cifrado en mi primer libro. Creo que Borges tenía un fetiche con los textos en los cuales está cifrado todo, como la Biblia, los textos sagrados, en los que está escrito ya todo lo que puede escribirse. Y creo que, que eso está también en el Aleph, ¿no? En el concepto que él propone de Aleph, como un lugar donde todo lo posible está cifrado. Tandis que quand on est jeune, on va être malheureux, intéressant, héros d'un roman russe, etc., ou le prince Hamlet, enfin. À mon âge, non. J'ai perdu cette peur d'être Hamlet ou Roger Raskolnikov, oui. Je ne suis que Borges, c'est l'être, assez dur parfois. Me habla de un Borges que tenía dudas sobre esta vida tan de libros, tan calma que llevó. Quizás él no estaba tan cómodo, tan seguro con eso como parecía. Quisiera preguntarle si usted realmente es Borges o si es alguien quien toca el papel de Borges. Y es que he pasado mi vida tratando de averiguarlo y que he fracasado hasta ahora, sí. Borges es el primer performer, ¿no? El primer performer autoconsciente. Bueno, yo me crié en Ginebra, que quiero mucho, soy buen ginebrino también, soy buen porteño, y yo solía pensar en Buenos Aires. Con nostalgia. Sí, pero posiblemente, si yo me hubiera quedado en el país, me hubiera acostumbrado a Buenos Aires. Además, cuando yo volví, el hecho de volver a una ciudad tan distinta a las ciudades europeas, todavía era una ciudad de casas bajas en la mayoría, había patios, cosas que, que en Suiza no se ven, por ejemplo, no. Claro. Volver a esto, me pareció muy lindo. Era como si viajara en el tiempo también, ¿no? Sí. Por eso mi primer libro se titula Fervor de Buenos Aires. Posiblemente no hubiera tenido ese título, ni el libro hubiera sido lo que es, si yo me hubiera quedado en Buenos Aires. Pensaba en el modo que habla de su relación con Buenos Aires, en esta necesidad de generar una distancia para afirmar una cierta identidad.
Pienso que quizás algunos cuentos se habrán desprendido de sus primeras lecturas, de la fascinación por la literatura inglesa y anglosajona, y en qué momento se produce el pasaje donde quizás mantiene cierta estructura de relatos, pero para contar temas argentinos de gauchesca o porteños, un poco el imaginario de principios de siglo, de los compadritos y los gauchos. Él, al escribir esos lugares, los eterniza y existen para siempre, y uno puede visitar esquinas que cambiaron de forma por completo. ¿Siente nostalgia alguna vez por Buenos Aires? Sí, curiosamente siento nostalgia de lugares a los que no voy nunca. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo más común es que sienta nostalgia de la Plaza del 11, y quizás ya han pasado 20 años que yo no ando por allí. O siento nostalgia de lugares que ya no existen. Por ejemplo, bueno, los dos huecos que había en la esquina de Serrano y Charcas, creo que habrán sido edificados entonces. Y ahora Serrano se llama Borges. Tengo que siento nostalgia de lugares pretéritos o de lugares que no frecuento casi nunca. Me llama la atención que el nombre de la Plaza de 11 tan concretamente me hace pensar en esto de ciertos lugares de las ciudades que uno habita. Quizás los atraviesa todos los días o quizás nunca. Tengo la sensación de que en el mismo momento de la experiencia uno no sabe que eso se va a fijar de esa manera. Quizás está pensando en alguna otra cosa más urgente en el momento, y son lugares que aparecen y se convierten de alguna manera en ese lugar ficcionalizado a través de ese autor. Yo a veces pienso que soy un poco gringo porque no tengo sangre italiana y yo soy un extranjero en Buenos Aires. Esto todo el mundo la tiene. Diría que él como escritor es un extranjero en nuestra lengua. Coche por defensa, no lo dice tranvía del tranviango argentino, En la mitad del camino. y un coche por defensa. Je ne sais pas ce que mon œuvre signifie. Je ne sais pas si j'ai une œuvre. Ce sont plutôt des fragments de brouillon, mais les gens ont trouvé quelque chose là, et peut-être quelque chose est là, en dépit de mes intentions. Esa falsa humildad debe ser el rasgo más característico de Borges como personaje. Fue algo que le sirvió mucho para hacer esa especie de caracterización pública que quiso hacer de sí mismo. Pero quizá lo que más me interesa de este comentario, en este fragmento, es esto que dice sobre tener o no tener una obra, o sobre no saber si se tiene una obra. Porque ¿quién podría tomar en serio un escritor que dice de sí mismo: yo tengo una obra que consta de tales y tales características? Así dicho, suena bastante ridículo. Y en general, quienes atribuyen entidad a la obra de un escritor son personas ajenas a esa obra. A lo mejor a eso apuntaba Borges en este comentario, aunque por supuesto mucho mejor formulado. Cuando yo era joven, yo quería ser Sir Thomas Browne, o Quevedo, o Lugones, es decir, escritores barrocos. Y ahora creo que lo único que puedo hacer es lo sencillo, y prefiero el estilo llano al estilo barroco, que peca de vanidoso también, tiene un efecto moral lo barroco. Es verdad que el barroco es un estilo que te sirve para demostrar pericia con el lenguaje. Y si uno se pone a pensar, ¿quién más sino Borges podría haber hecho del barroco su estilo? Y que su elección haya sido la llanura, la simpleza, con esa contundencia que tiene, me parece que es una buena enseñanza, algo para mirar. Igual no estoy de acuerdo con que esa elección esté exenta de vanidad. Me parece que en toda elección narrativa y estética hay una dosis importante de vanidad, y llegar a ese estilo llano, contundente, como él lo describe, es también hacer alarde de la simpleza. Alfonso Reyes me dijo: publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores, para librarnos de un texto. Y así es. Cuando yo publico un libro, yo me olvido de él. No me importa, bueno, su éxito o su fracaso. La venta, que luego me importa menos. Me parece lindo lo que dice ahí. Me parece además de lo más genuino, que no le importa el éxito o el fracaso de sus libros.
Casi que me parece algo para pasarlo en loop en las clases o en los talleres de aspirantes a escritores, porque cuando uno empieza a escribir es cierto que hay como una confusión habitual con respecto al tema de la publicación. Se piensa que la publicación es el destino indefectible o necesario de los textos que produce, y en realidad es una consecuencia de tantas para esos textos, y te diría que ni siquiera me parece la consecuencia más importante en el marco de un universo de producción literaria. Felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor. ¿Sí? Prefiero mejor ser amado o amante y no prescindir del amor, ¿eh? Pienso yo que sí. Yo también creo. No estoy de acuerdo con este autor sudamericano. Este autor sudamericano o argentino. No, se equivoca, ¿eh? Se ha equivocado varias veces ya en el curso de una página. Pero aquí hay una cosa que es muy bonita y con la que estoy de acuerdo. La puerta es la que elige, no el hombre. Se puede ser una frase genial, pero está bien, ¿no? Borges era un gran mediático y tiene la vida tan registrada, no solamente en entrevistas, sino en conferencias o charlas públicas, que además, digamos, en donde se ve bastante cómodo hablándole a la cámara, que uno siente en un punto que se sigue vinculando con él más allá de su obra. Es más, yo diría que no se puede divorciar estas incursiones mediáticas o televisivas de su obra escrita. Son, digamos, tan importantes o tan elocuentes de sí mismo, del personaje y de lo que le interesaba en términos narrativos, como lo que escribió. A mí me suele pasar que cuando estoy mirando televisión, haciendo zapping y me encuentro con una entrevista de Borges, me quedo mirándola hasta el final. No paso el canal porque me sigue pareciendo hoy, 2016, que todo lo que dice, sus frases perfectamente formuladas, atractivas, graciosas, su humor, su gesticulación, sus tiempos televisivos, siguen siendo para mí de lo más vigente, lo más lúcido que hay en la televisión. Y no me pude reconocer. Dice, el miedo creció en mí. Pensé, esta vigilia desconsolada ya es el infierno. Y eso, caramba, no está mal, ¿eh? Habrá plagiado de alguien, ella que no creo que a mí se me ocurra nada, ¿no? La amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las en cambio, el amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, los Tehuel Casares nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos. Creo que Borges consideraba la amistad como un ejercicio intelectual más que como relaciones afectivas. Tuvo grandes amigos como Macedonio Fernández, como Rafael Cancino Sancés, como Sul Solar, o como el propio Bioy Casares, con el que tuvo una relación de larga data. De alguna forma, la relación entre Borges y Bioy era complementaria. Si ves en las fotos, Borges era, como lo llama Tela Canto, una persona más bien esponjosa. Y Bioy Casares, lo propio de él era la seducción, eso está muy claro. Cuando usted tenía 76 años, en una entrevista que yo misma le hice, usted me contó que esperaba que una vez más entrara el amor en su vida. ¿No se llamará fe también a esa búsqueda que no se cansa cuando otros ya ni sueñan con el misterio? Sí, pero yo ahora estaba pensando en algo más concreto, más precioso. Estaba pensando en un amor personal, ¿no? ¿Perfecto? Sí, pero... En fin, como él dijo que las preguntas no son indiscretas, contestaciones pueden serlo, de modo que no contestan, ¿no? Usted no me pregunta, sí. Bueno, fíjate qué hábil Borges para evadir elegantemente la respuesta, ¿no? Que la mujer está bastante ausente. Porque están presentes en mi vida. Buenísimo. Yo estoy, como todos los hombres, estoy continuamente pensando en mujeres. No, estoy pensando continuamente en una mujer que no siempre es la misma, naturalmente, pero que siempre es única. Sí. Yo creo que Borges vivía en la contradicción de ser alguien que se enamoraba mucho y a la vez ser alguien muy tímido. La mujer de su vida fue su mamá, con la que tuvo la más larga y fructífera relación, y su último amor fue María Kodama. Bueno, acá los podemos ver caminando por Buenos Aires,
Se nota que Kodama es su compañera y a la vez su guía. Es la vista que a Borges le falta. Las mujeres en la obra de Borges en general no protagonizan sus cuentos, excepto en el caso de Emma Suns, y son más bien objetos ideales e inalcanzables. ¿A usted le gusta sentirse querido? Resultaría muy impresionante que yo dijera no me gusta sentirme querido. Bueno, es que me gusta. No, pero yo sé que usted es un hombre tímido, que le gusta huir de ciertas demostraciones. Quiero decir que yo quedaría mejor, ya que estoy hablando en público, y no me desagrada ser querido. Pero la verdad es que no me desagrada. Me siento muy bien, estuve en los Estados Unidos, estuve en el Congreso, primer centenario del nacimiento de Joyce, en Dublín, traje excelente bastón, se está viendo. Lo vamos a mostrar en cámara, por supuesto. Blackthorn, es decir, espino negro, es un bastón de los campesinos de Irlanda. Si pensamos en Borges y el mundo, podemos pensar varias instancias de relación. Podemos pensar un Borges viajero, conocedor de culturas y tradiciones, que ha visitado lugares para entretener su inspiración. Pero también podemos pensar en un Borges inventor de espacios, de lugares, de países y de geografías. Me parece que los lectores de Borges pueden tener la sensación de haber estado en el desierto o de haber estado en Inglaterra o de haber estado en Francia o en cualquier lado de los que Borges describe por el simple hecho de leer su literatura. El alemán es algo que yo he conquistado y quizá por eso me siento más orgulloso, ¿no? Porque los otros idiomas fueron dados por circunstancias. El francés por el hecho de vivir en Ginebra. Ahora el latín es un idioma que quiero mucho pero que he olvidado. Es un idioma fácilmente olvidable, ¿no? Es una lástima. Y el inglés y el español fueron las lenguas de los idiomas de mi niñez. Las lenguas maternas. Las dos, sí. Aunque desde luego el español, en primer término, ya que yo sé que yo diré mis últimas palabras en español y no en inglés. La idea de los idiomas que tiene Borges me hace pensar que el lenguaje es el territorio que habitamos y que la verdadera patria es el lenguaje en el que vivimos. El lenguaje como una patria, el lenguaje como un universo y bueno, como está en el comienzo de la biblioteca de Babel, el universo o, como le llaman algunos, la biblioteca. De modo que creo que una máxima esperanza sería el olvido de la geografía política, una de las ciencias más peligrosas que puede haber, y luego también conviene que, como todos los que están aquí, creamos en la posibilidad de crear el porvenir, de modificar el porvenir. Apareció, dieron el premio Nobel hoy, sí. Y aparece un señor Olimpo, no sé cuánto, pero Olimpo poetas... no, Odiseo creo que es, Ulises. Algo así, pero en tal caso... No es algo así porque es muy distinto a una montaña de ¿Usted lo leyó? héroe, sí. ¿Usted lo leyó? ¿Al premio Nobel? Posiblemente los jurados tampoco. Borges nunca ganó el premio Nobel, aunque se hablaba de la posibilidad de que lo ganara, y eso no dice nada de la obra de Borges. Que alguien gane el Nobel no significa nada más que la Academia Sueca quiere darle a alguien un premio. No dice nada acerca de la obra o la calidad de un autor determinado. Todos los años me proponen, todos los años me olvidan. Eso es prueba de cierta simetría, de prueba de un orden cósmico. Y cuando me dijeron eso sentí cierto alivio, porque me decía, bueno, estoy en un mundo ordenado y además qué suerte que es un poeta griego, ya que todos somos de algún modo griegos. Cuando Borges habla del universo y de las simetrías, se está tomando todo esto en chanza, ya debe estar un poco cansado de que le pregunten por el premio que no gana y sale con una reflexión que parece profunda, pero en realidad lo está delirando al periodista. El premio Nobel aspira sobre todo
digamos, a una justicia, bueno, geográfica. Es decir, se trata de favorecer todas las regiones de este planeta, y entonces quizá, bueno, han cumplido con América del Sur, y tenemos premios persas o premios o esquimales o lo que fuere, ¿no? Imagínate que todos los años alguien viene a tu casa y te pregunta ¿por qué no ganaste tal premio? Y al año siguiente de vuelta, ¿por qué, señor Borges, usted no ganó tal premio? Y yo creo que a partir del año 6, 7, uno empieza a reírse de la situación y a burlarse del periodista y a burlarse de uno mismo, porque si no, no hay otra manera de soportar el tedio de la repetición constante de la misma pregunta sin sentido. La gente se indigna y dice, fulano recibió el premio Nobel, y, bueno, y nadie sabe quién es. Y yo le contesto, sí, ahora que recibió el premio todos sabemos quién es. La gente no dice todos saben quién es. La gente en nuestro continente dice, ¿por qué no lo recibe Borges? Esa es la cosa. Bueno, la única persona que no se pregunta eso soy yo. Yo sé que no lo recibiré nunca. Se dice que Borges no ganó el Nobel por razones políticas, y la verdad es que yo no sé. Lo que me pregunto es en qué lugar de nuestro ego nacional dañado necesitamos que Borges gane o haya ganado el premio Nobel. Estamos los argentinos tristes por no tener el premio Nobel. Bueno, eso es absurdo. Pero el premio no es nacional. Si me lo hubieran dado, lo habría tenido yo, pero no al vigilante de la esquina. Ya está cansado de que pregunten siempre lo mismo. Bueno, esta es The Wall de Pink Floyd, y bueno, a Borges le encantaba esta música a tal extremo que después de ver la película, para sus cumpleaños, él quería que se pusiera esta música y no que le cantara Happy Birthday, porque decía que era algo así banal, y que en cambio esta música era una cosa fantástica, y no solamente Pink Floyd le gustaba mucho el rock. Por ejemplo, también otro de sus ídolos era los Rolling Stones. Y así que, bueno, y tuvo un encuentro con Mick Jagger que fue muy divertido en el Hotel Palace. Se acercó Mick Jagger y le dijo, maestro, qué maravilla, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Y cuando Borges le pregunta quién era, porque ya por supuesto no veía, entonces él le dijo, soy Mick Jagger. Y Borges le contestó, uno de los Rolling Stones, echándose un poco hacia atrás admirado. Y él le dice, pero maestro, no puedo creer, usted sabe quién soy. Sí, dice, sé quién es, escucho su obra, me interesa, me gusta mucho, me da mucha fuerza. Y bueno, gracias a María conozco toda su obra. Bueno, ahora les voy a contar cómo conocí a Borges, cómo comencé a estudiar con él. Vamos a ver, esto simula la librería en la calle Florida donde nos encontramos. Este teléfono va a ser Borges y esto, ¿no es cierto? Esta soy yo. Bueno, entonces Borges estaba en ese momento saliendo de la librería y yo, que camino muy rápido, iba hacia la librería. No me doy cuenta y casi lo tiro al piso. Entonces, Borges, le pedí por supuesto disculpas y le dije que lo había escuchado cuando yo era chica. Y me dice, claro, porque usted es grande ahora, ¿en qué trabaja? Le digo, no, estoy en 4º año del bachillerato. Dígame, ¿no tiene interés de estudiar anglosajón? Y yo, para hacerme la que conocía y la sabia, le digo,
bueno, el inglés de Shakespeare, no, mucho más antiguo, siglo IX. Entonces yo le contesté que no, que eso iba a ser muy difícil y que era imposible que yo lo aprendiera. No, pero si le estoy proponiendo que lo estudiemos juntos, yo tampoco lo sé. Y me pareció tan loco eso que yo le contesté de una manera todavía más loca. Bueno, si usted tampoco lo sabe, entonces sí lo estudiamos juntos. Y entonces me dijo si quería tomar un café. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y entonces fuimos hasta la Richmond de Florida. Y ahí tomamos nuestro primer café. Voy a empezar refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo, ceguera parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde, puedo descifrar el azul y sobre todo hay un color que no me ha sido nunca infiel, que me ha sido siempre leal, que me ha acompañado siempre y es el color amarillo. Borges queda ciego en su segundo tiempo, después de los 50 años, y ahí escribe gran parte de su obra. Su ceguera lo potencia, de alguna manera. Parece haber cierta impunidad y picardía también en Borges y su ceguera. Como parece decirnos, yo no veo, por eso lo invento lo que quiero. El color amarillo me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y cuando he perdido la vista, no he perdido el color amarillo. Actualmente es el único color que veo. El amarillo creo que me acompañará hasta el fin. Y eso parece que tiene algún sentido, ya que el amarillo es el color de la aurora y viene a ser el color de la puesta del sol también. Uno siempre piensa en la puesta del sol como de oro, es decir, amarilla. De modo que ese color va a ser también el color de mi vida, el color del principio y el color del fin, el color amarillo. Y es en suma el color que me agrada más, que me gusta más. Estoy contento de no haber perdido el amarillo. Mis amigos me regalan corbatas amarillas porque saben que puedo verlas. Borges tiene una fijación con el amarillo. Él dice que el amarillo es el primer color que recuerda la infancia. Y dice que el amarillo es el último color que le queda. Estoy siguiendo un tratamiento. Espero alguna vez mejorar y poder ver el rojo, ese gran color. Ese color que resplandece en la poesía también y que tiene tan lindos nombres, muchos idiomas. Pensemos en Scharlach en alemán, Scarlet en inglés, escarlata en español, escarlate en francés. Son palabras que parecen dignas de ese gran color, el rojo. Se quedó ciego y fue por más. Muchos de los idiomas que aprendió los aprendió estando ciego. Eso es raro, es rarísimo. Hablaba alemán, hablaba italiano. Bueno, la Divina Comedia la leyó de muy chico, creo, en italiano. A Borges esta carencia lo potencia, expande su mirada. Él no ve un color, no ve un nombre, ve mucho más. Asocia a todo y en todos los idiomas. Y el hombre se queda ciego y decide que quiere conocer el mundo. Y ve sus fotos y está en Egipto, está en las pirámides y el tipo está ciego, no ve nada, pero sigue viajando. A veces ha dado usted algunas conferencias en Buenos Aires que yo recuerde sobre la ceguera. Sí. Le ha dedicado también algunos poemas. Sí, en los cuales explico que no es tan terrible. Sobre todo en el caso mío, se ha tratado de un lento crepúsculo. Yo perdí mi vista de lector el año que me hicieron director de la Biblioteca Nacional, el año 1955. Y entonces iba viendo menos. Hasta entonces usted leía. Sí, ya cuando fui director de la biblioteca podía apenas descifrar los lomos y las carátulas. Y yo después ni eso. Luego mis amigos se quedaron sin cara, los libros se quedaron sin letras, y yo comprobé, como dije en un poema, que no hay nadie en el espejo. No hay nadie en el espejo. ¿Y qué es lo que me pasa ahora? No hay nadie en el espejo. No buscaba dar lástima con su ceguera. Si bien la padecía, se la tomaba con mucho humor. En un artículo publicado en el diario La Nación, usted posiblemente, a ver si lo entendí bien, le relata a un señor Roy Bartholomew, ¿puede ser? Sí, Roy Bartholomew, sí. Sí, sobre el color que tienen las frutas en Japón. Ya leí.
Como soy ciego, si posible, no lo veo eso. Sería el sabor más bien. A veces me siento desdichado y pienso, ¿qué derecho tengo yo a la desdicha? En cualquier momento me muero, va a suceder esa cosa rarísima, la muerte, una nueva aventura que está esperándome. Y luego pienso que no voy a morirme, si no he muerto hasta ahora. Muy raro hacer una cosa nueva, sobre todo un hombre viejo. Luego que pienso, ¿y si soy inmortal? Bueno, me resignaré también. Me interesa esa idea de que un hombre viejo ya no puede hacer cosas nuevas y que si le viene la muerte es como la última novedad que le va a venir, ¿no? Como le viene algo, por fin, un cambio, por fin algo distinto. Eso en principio parece una provocación de decir, ¿no? De hablar tan livianamente de la muerte. A veces me parece que no es tanto una provocación como sería un provocador de nuestra época que quiere hacer enojar a alguien o hacerlo sentir mal. Entonces es más una provocación a pensar, no una provocación a enojar. Preparado para mi muerte, no. Yo estoy esperanzado, yo estoy deseando la muerte. Yo me doy cuenta de que he vivido demasiado, pero como no soy valiente, no me suicido. Además que el tiempo se encarga de suicidarme, debo suicidarnos a todos, no hay por qué apresurarse. Es un provocador. El tópico de la muerte del escritor tiene esto de la consagración unánime. En el momento en que el escritor muere, ya lo que podían ser las opiniones personales o las opiniones sobre la actualidad dejan de tener peso o se diluyen en la consagración de una figura un poco más monolítica y compacta, que es la del escritor muerto y su acervo consolidado, digamos. Me parece que es una idea horrible, realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, si durara mucho, sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizá una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. Cuando dice que la inmortalidad es una idea horrible, se me ocurre en cuentos de él y en su obra momentos donde al personaje le aparece un prodigio o algo maravilloso y resulta que no lo es tanto. Pienso en La memoria de Shakespeare, el último cuento de él, en El Inmortal, inclusive en Funes el Memorioso. Está esa idea de que le dan un prodigio a alguien, algo maravilloso, pero en realidad es una condena, es algo funesto, es terrible. Esa ambivalencia está siempre en los cuentos y me parece que acá la explicita él mismo, hablando de la muerte o de no morirse. Moi, j'ai vécu trop longtemps, évidemment. J'aurais dû mourir, il vient de temps. Mais j'ai continué à vivre d'une façon obstinée. Et ma mère est morte à l'âge de, soyons genevois, de 99 ans. Elle avait peur d'atteindre la centaine. Mais je crois que quand on est âgé, on est plus facilement heureux que quand on est jeune. Da una idea así como que uno con la vejez tiene la inteligencia suficiente como para necesitar menos. Usted ha vivido mucho. Vivido demasiado. No. Y 81 años. No, me opongo. No, yo querría que viviera muchos más. No, yo no. Yo tengo la esperanza de morirme en cualquier momento. No, sería totalmente inoportuno porque yo lo necesito. Pero para la televisión sería un buen momento. Están sacándome, un ataque al corazón. Ustedes están fotografiando y sería espléndido, caramba. No lo diga, es siniestro lo que dice. Bueno, no es siniestro, sería una muerte dramática. Yo me vería famoso. Algunas veces, al doblar una esquina o cruzar una calle, me ha llegado, no sé de dónde, una racha de felicidad. La imaginación está hecha de convenciones de la memoria. Si yo no tuviera memoria, no podría imaginar. Todo mejoraría entre humanos si descubriéramos el verdadero sentido de ser un ciudadano del mundo o un patriota de los cielos. Yo creo que uno debería agradecer todo. Yo no concibo una sola página escrita sin emoción. Sería un mero juego de palabras en el sentido más triste. El universo bien puede ser una broma cósmica. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Un libro no debe requerir esfuerzo porque la felicidad no debe requerir esfuerzo. Nadie se siente feliz en el presente.
La felicidad corresponde más bien al pasado, a la nostalgia, a la esperanza. Que otros se jactan de las páginas que han escrito, yo me jacto de las que he leído. Borges es difícil, pero tiene dos ventajas. Es breve, no escribió novelas y es finalmente muy didáctico. Estas son algunas recomendaciones para empezar a leerlo. Cuentos. Hombre de la esquina rosada, en Historia Universal de la Infamia. Un policial con cuchilleros, amor traicionero y final sorpresivo. Funes el memorioso, en Ficciones. Una larga metáfora del insomnio, según el propio Borges. El Aleph, en el libro El Aleph. El cuento en el que Borges estuvo más cerca de lo que podría ser la mirada de Dios. Ulrica, en el libro de Arena. El narrador se enamora de una feminista. Borges dijo alguna vez que era su cuento preferido. Poemas. Poema de los dones, en El Hacedor. Maravillosa reflexión sobre su ceguera y sobre la paradoja de que como director de la Biblioteca Nacional estuviera rodeado de libros que no podía leer. Poema conjetural, en El Otro, el mismo. Tremendo monólogo de Laprida antes de ser asesinado. La luna, en La moneda de hierro. Brevísimo poema amoroso con uno de los objetos bellos más usados por los poetas en la historia. Borges no sabe lo que ha pasado. Se han tomado en serio lo de la Biblioteca de Babel y han creado una cosa llamada Internet en la que sus bibliotecarios se pierden para después no encontrar nada.